Corresponde hablar ahora con un penalista como es el doctor Carlos Caro, que en muchas oportunidades nos ha aclarado sobre los meandros y las dificultades de los procedimientos penales. Por lo pronto, hoy se ha producido la incautación, no allanamiento, sino incautación de la famosa casa de 5 pisos del Jirón Zarratea. A mí me da pena cada vez que digo ese nombre, porque es un héroe de la independencia peruana, ha venido de Argentina y se batió por nosotros, por nuestra independencia. Su nombre va a quedar asociado con esa desdichada casa. Lamentablemente ya nadie sabe quién fue el señor Zarratea, un héroe al que debemos gratitud, y más bien sí asociado con un lugar de 5 pisos donde se realizaban reuniones dudosas, sino repudiables. Díganos por qué incautación y qué es lo que la Fiscalía pretendió hacer allá. Porque muchos dicen, pero ¿para qué van ahora con tantos retrasos? Ya está preso de hace un mes Castillo. ¿Qué van a hallar ahí? Claro. No estaban buscando evidencia. No es un acto de búsqueda de pruebas, no es un allanamiento e incautación de documentos, sino es la pérdida de un instrumento del delito. Así como en el homicidio, el que dispara, el arma tiene que ser incautada. El carro que se usa para traficar drogas tiene que ser incautado en favor del Estado, igual acá. La tesis de la Fiscalía es que este inmueble ha servido como sede o lugar para la comisión de diferentes delitos contra la administración pública, tráfico de influencia, corrupción, colusión. Entonces, como ha sido instrumentalizado, al igual que un carro, un vehículo o una casa para lo que es el almacenamiento de drogas, acá lo que pide la Fiscalía es la incautación. Es decir, es el paso previo a lo que una sentencia podría significar la pérdida del bien en favor del Estado, porque ha sido una herramienta o un instrumento del delito. La pérdida del bien que pasaría a ser propiedad de la unidad del Estado de bienes confiscados. Claro, de hecho ahora que está incautado pasa a ser administrado por el Estado y el Estado lo puede asignar para la policía, para cualquier Se le ha dado cosa pública. 72 horas de plazo a unas personas que vivían ahí para que se vayan, cojan sus cosas y se vayan. No sabemos quiénes son, quizás eran inquilinos inocentes, pero tienen que irse en 72 horas. Sí, esa es la regla, porque el Estado es el que toma posesión del bien durante el proceso y al final, si se produce la pérdida, ya se inscribe como propiedad del Estado de acá a algunos años. De acuerdo. Por otra parte, hoy se ha sabido que la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva de 36 meses, es decir, 3 años, contra la esposa de Pedro Castillo, que entre tanto vive, como sabemos, asilada en México. ¿Por qué razones se pide una prisión preventiva del máximo plazo posible? Claro, recordemos que acá la Fiscalía en su momento solamente pidió el impedimento de salida del país, que incluso fue revocado en los días en que la señora Lilia Paredes se fue al país. Gracias a lo cual... Claro, y el detalle acá es que como ya huyó, el peligro de fuga está materializado. Le han dado un asilo, que para mí y para muchos penalistas y internacionalistas es absolutamente contrario a la regulación internacional. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque no es un delito político. Pero muchos nos dijeron que el que califica lo que es no es el Estado que concede el acto solicitado por el país. Es decir, era México que, de acuerdo a la Convención Interamericana, tiene que decidir. Sí, en efecto, digamos, es un acto soberano. Sí. Es un acto no jurídico, sino político, la concesión de un asilo. Que no podríamos. Pero eso no significa que no tenga un perfil jurídico. Sí. Evidentemente lo que se espera es que las autoridades, en este caso extranjeras, se sometan al perfil jurídico del asilo, el asilo humanitario o el asilo por razones de persecución política, que en este caso no lo hay. Pero se tiene que respetar la soberanía del Estado asilante. Pero ahora, normalmente si se pide 36 meses a una persona que está asilada, ¿qué sucede? En la práctica lo que va a pasar es que tenga una orden de captura a nivel nacional e internacional, lo que significa en la práctica que si ella saliera de México, por ejemplo, y le dan la prisión preventiva, puede ser detenida en alguna frontera, si quiere ir a Estados Unidos, si quiere ir a España, o si quiere ir a Venezuela, o si quiere ir a Bolivia, a nivel de migraciones. Se le puede detener en cualquier parte, salvo en México. Salvo en México, que Interpol, es donde le ha dado así. Mientras tanto, su marido, el señor Pedro Castillo, se queja de que es maltratado en la prisión en la que se halla, junto al expresidente Alberto Fujimori, y una de las formas de ese maltrato, según él, es que no puede llamar por teléfono a sus padres ni a su esposa en México. Sí, bueno, eso es algo que, digamos, obedece a las propias reglas de lo que es el tratamiento penitenciario. Cualquier preso bajo prisión preventiva está incluso en peores condiciones, porque no tiene ningún tipo de comunicación, más que las visitas correspondientes. Entonces, en el caso de Fujimori, por ejemplo, él tenía un teléfono y cuando se lo quitaron incluso ganó un habeas corpus para que le restituyan la línea fija, ojo, una línea fija, no una línea celular.
La línea celular, como todos sabemos, permite navegación, contacto con fuera, coordinación. Entonces, para evitar eso es que se pone una línea fija, no una línea celular. No puede hacer nada de internet. No tiene internet. No puede, porque a través de eso podría coordinar con testigos, con otros imputados, violar Pero la una regla. computadora podrá tener para escribir y para... Eso es algo que sí navegar. está permitido y Google. en los penales incluso le permiten hacer videollamadas con la defensa, pero todo eso bajo cierto grado de supervisión. Ya. Son computadoras bloqueadas que no permiten otro tipo de comunicación que no sea las que estoy mencionando. Ahora, dice usted que Alberto Fujimori obtuvo digamos, aparato de teléfono fijo vía decisión judicial. Apeló. Exactamente. Lo tenía, se lo quitaron y vía decisión judicial, habeas corpus, logró la restitución. ¿Y cuál es la norma que rige para el caso de Pedro Castillo? Debe ser La situación debe ser exactamente la ¿Pero misma. tiene o no teléfono? Debiera de tener. Ya. Si es que no tiene esa mínima condición, podría evidentemente plantear un habeas corpus o una petición judicial. Pero ¿por qué ellos sí pueden y no los presos en las cárceles? Los presos en la cárcel, ojo que sí tienen derecho a la comunicación telefónica. De hecho, tienen un horario para poder utilizar una línea fija que está a disposición de todos los presos y utilizan eso para hacer llamadas a sus familiares o lo que fuera. Bueno, pero lo que sabemos es que utilizan también esos teléfonos para extorsionar y para seguir haciendo actividades criminales. Sin duda alguna, pero ya son las líneas celulares que tienen, digamos, fuera de Porque control. la fija hace que los presos conversen delante de alguien que Delante de las autoridades y evidentemente, aunque las autoridades no pueden grabar, salvo que exista una orden judicial, y hay casos famosos a nivel internacional como el de Baltasar Garzón, Sí. que ordenó una interceptación telefónica y claro, lo destituyeron porque eso violaba el derecho a defensa, la privacidad. Eso no se puede hacer, pero lo que sí se puede hacer es evitar, ¿no?, de que las comunicaciones puedan tener un afán delictivo cuando el teléfono, el aparato esté en un lugar público. O sea, el señor Pedro Castillo, cuando hable por teléfono, con un teléfono fijo que le hayan puesto, deberá ser supervisado por alguien. Exactamente. Y si se trata de su derecho de defensa, sí puede recibir, como es obvio, la visita de sus abogados. Privadamente. Sin ningún problema. Señor Carlos Caro, muchas gracias por aclararnos algunas dudas. Tomamos nota entonces de que no fue un allanamiento, hay una búsqueda de pruebas, como algunos decían, ¿para qué lo hace? Un mes después en una incautación, como parte de las incautaciones que la justicia hace cuando se considera un inmueble como parte del instrumental con los que se actuó de manera delincuencial. Ha sido Carlos Caro, abogado penalista.